vamos a partir. A partir agradeciendo la presencia de todos y todas. Y hoy día damos inicio a esta serie de charlas por motivo de la celebración de los 10 años de Asia acá en esta casa, donde varios de nuestros compañeros van a compartir y nos vamos a compartir entre todos nosotros nuestras experiencias de la práctica, cómo la práctica de meditación se va entretejiendo con la vida y pasa a ser parte fundamental en nuestros trabajos, en nuestras historias, en nuestras familias, ¿no? Y hoy va a partir el director de Asia Santiago, Ricardo Pulido Pereiro, vamos a honrar a su madre, siempre se queda afuera. Vamos a hacer una pequeña presentación de Ricardo, él es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile y doctorado en psicología en Bolonia. Él llegó hacia Bolonia en el año 2001 buscando dónde practicar Aikido, práctica que había empezado a practicar, valga la redundancia, en la universidad. Ahí conoció al maestro Franco Bertosa y practicó ahí Aikido y Hatha Yoga hasta que vuelve a Chile en el 2007 y forma el grupo de yoga meditación que funciona regularmente hasta el día de hoy. Bueno, él se desempeñó durante 8 años como académico en la Universidad Alberto Hurtado y en el año 2010 se formó como instructor de mindfulness con John Kabat-Zinn y Saki Santorelli en California. Actualmente dirige Asia Santiago, es terapeuta en su consulta privada y es el director de Asia Santiago y nuestro maestro de meditación. Bienvenido, muchas gracias por partir con este ciclo de charlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estoy súper contento de iniciar este ciclo. La verdad es que esto de celebrar 10 años ha traído mucho movimiento, mucho estímulo, mucha energía de todo el grupo y, y entonces eso me tiene muy feliz. Así que encantado de partir hoy día con esta charla, un título provocador, osado. Me metí en algunos problemas, yo creo, proponiéndolo, pero espero que logremos entendernos. Se llama El milagro de ningún Dios, la espiritualidad en el mundo actual. De eso vamos a hablar hoy día. Y quiero partir, como siempre, honrando a quienes son mis maestros, en especial a Franco Bertosa, que es el fundador de Asia Italia. Lo que yo voy a transmitirles, obviamente, es mi interpretación, mi traducción, pero gran parte es lo que él me ha transmitido a mí, junto con Beatrice Benfenati, que es su compañera y también nuestra maestra de yoga. Lo primero que me gustaría hacer es hacer una diferencia que para algunos puede ser obvia, pero no para todos lo es, que es la diferencia entre religión y espiritualidad. Aparentemente van de la mano. En la historia nuestra de Occidente han ido mucho de la mano hasta un cierto momento. Sin embargo, no son lo mismo. Yo entiendo la espiritualidad como una dimensión esencial del ser humano, que le compete a cualquier ser humano, mientras que la religiosidad no necesariamente. Hay personas que no son religiosas, no tienen intereses religiosos, pero mi impresión es que no es posible no tener una cierta inquietud espiritual y vamos a ir viendo a lo largo de la charla que lo que yo entiendo por espiritualidad, incluso yo propongo que habría que cambiarle la palabra, porque la palabra espiritualidad hoy día está un poco
bueno, vamos a verlo a lo largo de la charla, que es una palabra que no necesariamente le hace justicia a lo que significa. Por espiritualidad yo entiendo ese aspecto del ser humano, esa dimensión del ser humano que tiene que ver con la búsqueda de sentido y con la búsqueda de trascendencia. A diferencia de las piedras, a diferencia de otros elementos del universo, a diferencia de los planetas y a diferencia de los animales, los seres humanos no nos conformamos simplemente con estar aquí, estar siendo en este lugar. Nos preguntamos, nos hacemos preguntas, nos hacemos cuestionamientos, nos interesa saber quiénes somos, nos interesa saber qué sentido tenemos. Y eso no es algo que le pase solo a los filósofos que hacen de esto un oficio, no es algo que le pase solo a los adolescentes, le pasa a todas las personas, nos pasa a todas las personas. Que en algunos momentos estas preguntas o estas búsquedas estén más dormidas, estén más adormecidas, la contingencia del día a día nos tiene ocupado en otras cosas, es verdad. Pero es suficiente que uno tenga un evento complejo en la propia vida para que estas preguntas aparezcan rápidamente de vuelta, rápidamente de vuelta. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la muerte propia o de alguien, de algún ser querido, las preguntas del por qué, del para qué onda, qué está ocurriendo, aparecen de manera inmediata. Y esa es la dimensión espiritual, es decir, que nosotros existiendo no nos acontentamos solo con existir. Necesitamos entender, además de existir. Queremos saber por qué existimos, por qué diablo estamos aquí. Claro, cuando uno pertenece a una cultura con una tradición fuerte, como era el mundo occidental hasta antes del siglo XX, estas preguntas espirituales o de sentido o de trascendencia están respondidas por una institución religiosa, por ejemplo, por una narración religiosa, ¿ya? Pero cuando no están respondidas por una narración religiosa, eh, el panorama es distinto porque quedan abiertas, quedan flotando. Y de eso vamos a hablar hoy día, ¿no? De cómo en el fondo en nuestra historia estas preguntas han reflotado con fuerza a partir del siglo XX. Eh, la religión, en cambio, es como, yo diría que es como la manera como una cierta inquietud espiritual se organiza en prácticas, sistemas de creencia, narrativas de sentido. La espiritualidad se parece más a las preguntas de sentido, a las búsquedas de sentido, y la religión más a las respuestas de sentido, a las interpretaciones de una cierta, muchas veces de una cierta experiencia espiritual que algunos tienen y luego las transmiten. Entonces, en la religiosidad, que para mí no es algo que esté mal, para nada, hoy día está como bastante en descrédito la religiosidad, pero es un aspecto del ser humano interesante que permite muchas veces colectivizar un sentimiento espiritual común, permite entrar en la ritualidad y una serie de otros elementos que no son para nada, eh, o sea, que son relevantes y que de hecho muchas veces hoy día en la época actual resentimos un poco de esta falta de unirnos en torno a ciertas eh, dimensiones un poco que nos conecten un poco más con lo sagrado, por ejemplo, en la existencia. Pero bueno, ese es tema de otra charla. Hoy día no nos vamos a centrar en la religiosidad, sino que en la espiritualidad. Y quería partir con esta primera diferencia. De hecho, como para cerrar solo esta introducción, existen, por ejemplo, muchas religiones muy poco espirituales y existen espiritualidades muy poco religiosas. Eso se da. En la misma tradición cristiana hay elementos muy espirituales, de una espiritualidad, de una mística, de una espiritualidad vivida en primera persona, y hay elementos muy dogmáticos que básicamente tienen bien poco de espiritual. Bien, como les decía,
En el siglo XX, a principios del siglo XX, en Europa y en el mundo occidental hay una explosión brutal del sinsentido. De alguna manera este proceso parte con la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, en donde empieza la secularización de los estados, básicamente. Ustedes saben que Napoleón, por lo menos en Bolonia, donde yo estudié, no fue recibido como, como una especie de conquistador que venía a subyugarlo, fue recibido como un libertador que venía a liberar a Bolonia del yugo de la Iglesia, del Vaticano, digamos. O sea, Napoleón para muchos es alguien que va a liberar Europa de todo un dogma, de toda una creencia que tenía asociado un sistema político, un sistema económico, etc. Eh, entonces lo que se inicia ahí es la secularización, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Empieza, por supuesto, esta progresiva separación iglesia-estado y todo lo que conocemos. eh, y empiezan a caer entonces estos referentes de sentido que hasta ese momento mantenían compacta una cierta narración del mundo y una cierta narración del universo, la narración de la creación, ¿no? La narración de que el origen de alguna manera se explica por un ser supremo, que es Dios, que habría creado todo esto. Y bueno, conocemos la historia, ¿no? De cómo eso se ha transmitido a los hombres, a los seres humanos, a las mujeres, y desde ahí se inaugura eh, una cierta religión, una cierta propuesta religiosa. Eso por un lado, ¿no? La secularización y por otro lado la aparición de una nueva narrativa muy potente que es la que estamos viviendo hoy día. ¿Saben cuál es la nueva narrativa? La científica. Exacto. O sea, la propuesta científica que de alguna manera se propone como una especie de paradigma A narrativo, como que no hubiera un relato detrás, sino que simplemente se remite y se refiere a hechos, en realidad vamos a ver que es otra narrativa que reemplaza la anterior. Y esos dos elementos, la secularización por un lado y el paradigma científico que empieza a tomar vuelo y a reemplazar una serie de creencias por otros datos, por otras evidencias, por otras propuestas de sentido, van a poner en crisis, eh, van a poner en crisis todo el sistema de creencias del mundo occidental. A mí me encanta esa época, la época del 1900. Es una época extraordinaria. Yo, por ejemplo, fui profesor de historia de la psicología. Ahí nace la psicología, un poquito antes con Wundt en Alemania, pero en ese momento, en el 1870, 1900, hay una cantidad de genios, hay una cantidad de expresiones artísticas, de transformaciones culturales impresionantes. En Alemania, en Francia, en toda Europa, en Estados Unidos también. Y el motor de esta época es justamente esta caída de la narración cristiana que deja abierto, por así decirlo, deja como, eh, sí, deja abierta una puerta de sentido enorme. Y estos son todos los intentos por ver cómo nos las arreglamos ahora con la pregunta que desde la dimensión espiritual que todos tenemos no podemos no hacernos. ¿Quiénes somos entonces? ¿Y a dónde vamos? ¿Sí? Freud desde esa época, un poquito antes Darwin, eh, Wittgenstein, o sea, Heidegger, realmente una época impresionante que por un lado tiene todo este florecimiento en las artes, en el pensamiento, en la filosofía, en la misma ciencia, la física cuántica, la teoría de la relatividad, increíble lo que pasó ahí, y al mismo tiempo una situación geopolítica bastante delicada, ¿no? Las dos guerras mundiales, es decir, la intensidad de ese momento es muy potente. Quiero leerles, eh, por ejemplo, eh, uno de los cuadros que para mí son icónicos de esa época, que es muy famoso, de Munch, El Grito, ¿no es cierto? Este cuadro que todos conocemos.
el grito de Munch es una experiencia de Munch. Él la escribe, él la relata. Dice, cuando eh, lo que lo inspira a pintar ese cuadro es una experiencia que él tiene caminando con unos amigos y que habla muy bien de esta angustia, de este vacío de sentido que se siente cuando empiezan a caer estos relatos que antes estaban sostenidos por el relato cristiano. Dice, caminaba yo con dos amigos por la carretera, entonces se puso el sol. De repente, el cielo se volvió rojo como la sangre. Me detuve, me apoyé en la valla, indeciblemente cansado. Lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro a su lado. Mis amigos siguieron caminando. Los amigos no... Siguieron caminando. Mientras yo me quedé atrás, temblando de miedo, y sentí el grito enorme, infinito, de la naturaleza. Interesante, ¿no? Me quedé atrás mientras los demás siguen en este no detenerse a escuchar la dimensión espiritual. Munch se detiene, tiembla de susto, de miedo, al sentir el grito enorme, infinito de la naturaleza. ¿Qué es ese grito enorme, infinito de la naturaleza? Es, ¿qué es todo esto? ¿De dónde estoy? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene todo esto? No pudiendo creer ya en este relato anterior, ¿de qué se trata? Esa es la famosa angustia existencial, ¿no? La angustia por el hecho de existir sin saber por qué. Hola, buenas, adelante. No es el único sentimiento que se puede tener de frente a la constatación del misterio de la existencia. Hay otros relatos en donde en vez de angustia el protagonista es la maravilla, en otros casos es la extrañeza, como toda la pintura de Magritte, en otros casos, por ejemplo, es la conmoción o la compasión, como podemos ver en toda la tradición budista y etc. Pero son algunas de las voces de esta dimensión de sentido que se abre en esta época en el mundo. Y es una de las voces protagonistas. Otra voz, por ejemplo, de esa época, que es muy interesante, es la voz de Sartre. Sartre, que escribe este libro de la náusea, ¿no? No sé si lo leyeron, ahí describe un momento en donde también se encuentra de frente con la inexplicabilidad de la existencia, ¿ya? Y siente náusea. Otra voz es, por ejemplo, la de Camus. Hay una frase de él que dice, yo grito mi pregunta de sentido al cielo y el cielo calla. El cielo no me responde. ¿Por qué? Camus decía, la gran pregunta filosófica es esta. ¿Por qué no me disparó el tiro? Heavy, heavy. No quiero entrar en esta cosa tan pesimista, el existencialismo como una cosa así pero es lo que ocurrió en el 900, es lo que cruzó las artes, la música, el teatro, todo lo que es el teatro del absurdo, por ejemplo. Esta sensación de que el orden en el que antes vivíamos ya no es ese, ya no existe. Ese relato ya no nos convence. Por otra parte, empieza a aparecer, gracias a la antropología, todo el relativismo cultural. Occidente, saben ustedes, una de las pocas culturas que es capaz de relativizar sus propias creencias. Ustedes van a Oriente o al Islam y ellos tienen la verdad. Ellos tienen la verdad. Los demás están equivocados, como en algún momento era el cristianismo, ¿no? En cambio, en el 900, con el relativismo cultural, Occidente sabe que no tiene la verdad. La ciencia se pone como eso, sí, la ciencia quiere decir, pero como dice Heidegger, la ciencia no piensa, la ciencia solo calcula. Y por lo tanto, si bien tiene verdades del mundo material, objetivo, es bien poco lo que puede decir respecto de la dimensión
de la trascendencia o del sentido. Del sentido a la ciencia, no es que no le importe, no tiene nada que decir. Que las bacterias se muevan de una manera o de otra. Darwin, por ejemplo, que tiene una propuesta, una teoría respecto de la evolución, su teoría es una teoría basada en datos científicos, pero el modelo, la teoría, lo que está detrás es un pensamiento, no es una evidencia. No hay una evidencia que diga que ese es el destino humano, sobrevivir y reproducirse y ya está. Es una interpretación. ¿Ya? Entonces, el relativismo cultural, que es algo que ocurre en Occidente, es muy poderoso, porque de alguna manera nos va debilitando nuestros dogmas, pero al mismo tiempo nos va dejando con esta pregunta de sentido muy abierta. ¿En qué podemos confiar entonces? Si todos los relatos de alguna manera son relativos, dependen de tu historia, dependen de tu biografía, de tu cultura, dependen de la zona geográfica en la que está tu país. Si ustedes se fijan, los relatos tropicales son muy distintos a los relatos de los polos. En el budismo, por ejemplo, es súper interesante ver que el budismo Theravada, que está en Tailandia, es muy distinto del budismo Zen, que está en Japón. Hay miles de kilómetros de diferencia geográfica. El budismo Theravada es más parecido a Brasil, es más tropical. Es verdad, es más solar. El Zen es una cosa más mapuche, más... Sí, más... Entonces, este contexto del 1900 va dejando una nueva metafísica, un nuevo paradigma. Va dejando, va dejando abierta la pregunta por el sentido y por la trascendencia. No sabemos muy bien cómo responderla. Y empieza a aparecer un relato que parece ser muy convincente, que es el relato científico. Ojo, yo no soy anticientífico, ¿ah? Me encanta la ciencia, creo que la ciencia es extraordinaria, nos ha traído grandes descubrimientos, nos ha liberado de grandes mitologías. No es por nada que la ciencia se ha erigido como el nuevo relato, porque ha desmantelado una serie de supersticiones, de mitología, y ha traído muchos beneficios. El único problema que tiene la ciencia, a mi entender, es que no reconoce el límite de su conocimiento. No reconoce que hay ciertos aspectos de la dimensión humana que por principio, no porque no le guste o porque no tenga interés, no, por principio, por cómo es el método científico, no puede estudiar o no es capaz, no podemos, eh, no podemos tener la expectativa y la esperanza que sea la ciencia la que nos responda esas preguntas que tienen que ver con el sentido y la trascendencia. Simplemente no es la tarea de la ciencia esa, pero lamentablemente de alguna manera la sociedad, que se vuelve cada vez más científica, le pide a la ciencia que diga algo en torno a eso. Y la ciencia dice puras tonteras en torno a eso. ¿Qué es lo que puede decir la ciencia respecto a la pregunta por el sentido? Estoy ironizando y perdónenme, pero puede decir que cuando nos preguntamos por el sentido se enciende el área de por aquí del cerebro. Que los que se preguntan por el sentido tienen tales niveles de salud mejores o peores. Los que resuelven la pregunta por el sentido son más felices. Eso nos puede decir la ciencia. Correlaciones en torno a ciertas experiencias con datos orgánicos. Correlaciones. Pero del sentido no nos puede decir. De la trascendencia no nos puede decir. Otro paréntesis. Yo no entiendo trascendencia como algo que esté más allá de este momento, como que la trascendencia está después cuando nos morimos. ¿Ya? Trascendencia es que estamos viviendo acá de alguna manera y no nos basta. La trascendencia es al mismo tiempo, por así decirlo, nuestro paraíso y nuestra condena.
Si no trascendiéramos, no nos suicidaríamos. O sea, así nomás. Porque la trascendencia es que de alguna manera trasciendes tu propia condición. No estás pegado a tu condición. Las vacas están pegadas a su condición. Por eso las envidiamos los domingos cuando están en el pasto así y no sienten el problema del domingo. ¿Por qué no somos todos animales, ¿no? En el romanticismo habían poetas que, Leopardi, por ejemplo, tenía estos poemas a las vacas pastando, como esta cosa media bucólica. Sí, no es tan linda la vida de las vacas, pero no tienen el problema de la existencia, del preguntarse por la existencia. No, no sufren de eso. El ser humano sufre de eso, sufre todos los días de eso. Que tengamos una serie de estrategias para calmarnos, para aplacarlo, no quiere decir que no lo vivamos. De nuevo, apenas aparece una situación en donde la contingencia cede, aparece con fuerza la pregunta de nuevo existencial. Entonces, trascendencia lo entiendo como nuestra condición. Estamos en eso y buscamos entonces entender nuestra condición. Bueno, entonces en esta ciencia que se va instalando como el nuevo paradigma, va apareciendo una hipótesis que es muy, gracias también a los tremendos avances científicos impresionantes, va apareciendo una hipótesis que es muy difícil de rebatir. La hipótesis que el origen del universo es el Big Bang, que del Big Bang aparece materia inorgánica que complejizándose va a llegar a formar materia orgánica, ciertas condiciones, ciertas situaciones, materia orgánica. De la materia orgánica cada vez más compleja surge la conciencia. De la conciencia cada vez más compleja surge la autoconciencia, que seríamos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Esa es la narración. Esa es la narración, esa es la que se enseña en el colegio. Esa es la que se enseña en primero básico y se refuerza en quinto. ¿No? Esa es. Eso le estamos enseñando a nuestros hijos. Eres fruto del azar, de la casualidad, porque podría no haber ocurrido materia orgánica. No es necesario que ocurra materia orgánica, solo que en este Big Bang que ocurren millones de cosas, entre esas millones de cosas que ocurrieron, se dio la materia orgánica. Pero, pero podría no haberse dado, en el fondo da lo mismo. No hay ninguna necesidad que existas tú, que exista tu conciencia. Bueno, uno podría estar de acuerdo, ¿qué necesidad hay que exista yo, digamos, en el universo? Estoy de acuerdo con eso. Pero más allá de la necesidad, ¿es solo un azar? ¿Estamos viviendo solo una especie de contingencia que da lo mismo? Porque eso es lo que de alguna manera choca con nuestra búsqueda de trascendencia. ¿Se dan cuenta, no? Y esto es lo que sienten las vísceras de un joven. ¿Cómo yo no soy más que una especie como de átomos que se juntaron y se complejizaron y estoy aquí por azar, pero en el fondo da todo lo mismo? Da todo lo mismo. Eso es. Esa es la lectura. Esa es la lectura. Pero nuestra conciencia, que increíblemente la conciencia es una especie de detector, de sensor de arbitrariedades y absurdos, dice que no. Algo muy profundo nos dice, esto no es así. Nosotros no somos fruto de esta contingencia azarosa y que da todo lo mismo. Algo muy profundo nos dice que no. Lo mismo que en algún momento nos dijo, el relato cristiano no está en pie. No está en pie. Cristiano entendido como una institución vaticana, no estoy hablando del cristianismo profundo, estoy hablando en lo que se transformó el relato. Este Dios creador que te mira, no está en pie. Como no está en pie el relato científico para explicar lo más profundo de ti. No está en pie.
Y eso nuestra conciencia de alguna manera lo intuye, la panza lo intuye. No se lo sabe decir, porque no tenemos todavía conceptos, argumentos, estamos bombardeados de otros relatos, entonces no lo logramos decir, pero lo intuimos. En este contexto somos un azar y el único motor de la vida no es otro más que la sobrevivencia, reproducir la especie y ya. Pero como dice mi amigo Roberto Ferrari, ¿y entonces por qué no seguimos siendo algas, que son eh, los organismos más exitosos desde el punto de vista evolutivo? Tienen millones y millones y millones de años, siguen siendo iguales a como eran antes, se reproducen, subsisten, no han tenido que hacer mutaciones. Son, desde el punto de vista evolutivo son extraordinarios. ¿Por qué nosotros no seguimos siendo algas? ¿Qué necesidad había de llegar a esta complejidad? ¿Ustedes se dan cuenta que el ser humano es uno de los únicos organismos que interviene el planeta de una manera monstruosa, que es el único, si no existieran los seres humanos, este planeta sería básicamente el mismo siempre? Salvo que llegue un meteorito, cosas de ese tipo, ¿no? Pero, no sé, pues los elefantes son los mismos hace 5.000 años, no han construido casas, no han construido templos, no han inventado un cohete que va a la luna. Las hormigas, empiecen en las hormigas son las mismas y son bien exitosas evolutivamente. ¿Cuál es la necesidad evolutiva de todo esto? Todo esto no tiene que ver con una necesidad evolutiva, déjenme decírselo. Todo esto es porque no encontramos sentido, porque necesitamos relatarnos las cosas. No nos, no nos logramos pacificar en el estar simplemente siendo. Fuerte, fuerte. Y hoy día más que nunca, porque como no tenemos un relato que nos contenga, la creatividad se vuelve impresionante. La creatividad para exorcizar la pregunta por el sentido, quiero decir. Porque la pregunta por el sentido fríe, fríe adentro. Franco Bertosa tiene esta imagen que es preciosa, o sea, no sé si es preciosa, como como un sartén hirviendo al que le caen gotas de agua. Así. Fuerte la imagen, ¿no? No estamos quietos en nuestra condición. Entonces, desde esta visión, desde la visión espiritual, o sea, perdón, desde la visión científica, ¿qué lugar puede tener la espiritualidad? Ya la palabra, como les decía al principio, ya la palabra no entra. Espíritu. Desde la ciencia, el espíritu es una superstición. Desde esta explicación que acabamos de ver, pero no lo digo en sentido peyorativo. La conciencia surge de la materia, por la complejidad material. ¿Qué lugar hay para un espíritu que sea independiente de la materia, que es como entendemos el espíritu, como algo diferente del plano material, o para el alma? Hoy día, esos conceptos, alma, espíritu, se entienden como la mente, el yo, que surgen de la materia. Por lo tanto, la palabra espíritu podríamos eliminarla del vocabulario. No nos dice nada de nosotros en términos del paradigma científico. Nada. Entonces ya la palabra espiritualidad, ay, empieza como a tambalear, po. Ahora, esto no es un error, ¿ah? No es que la ciencia, no es que la ciencia esté equivocada o que lamentablemente nos fuimos para otro lado, no. La conciencia, que es el detector de absurdos y arbitrio, se reveló ante una narración espiritual que no tenía sentido, ante una narración espiritualista que le daba, así como la ciencia quiere explicarlo todo de una manera omnicomprensiva y sabemos que eso no es posible,
Del mismo modo, el relato cristiano quería explicarlo todo en sus términos y tampoco era lícito. Por eso la conciencia se revela porque la conciencia se revela ante lo falso, ante lo arbitrario. En nosotros está, increíblemente, está el detector de falsedad. Está el detector de falsedad. No necesariamente todos, pero con el tiempo los procesos sociales son eso. Los procesos sociales son, vemos el absurdo, el arbitrio, lo falso y nos rebelamos ante eso. Esas son las rebeliones, ¿no? Se ve algo que no es, ¿por qué? ¿No? Entonces no es que sea un error la ciencia se rebeló contra algo y en este intento de rebelión se ha querido poner como el nuevo paradigma y ahora estamos nosotros tratando de decir, ojo, que aquí quedó un aspecto no considerado en este nuevo relato, que afuera toda una dimensión que no es una cualquier dimensión, es una dimensión esencial del ser humano que está totalmente, eh, ¿cómo se dice?, descuidada. ¿Ya? Les voy a leer una cita de Heidegger que habla sobre esto de la ciencia. Distinguir el ente del ser es la distinción más fundamental y difícil. Eso es para otra charla, la distinción entre el ente y el ser. Y se vuelve aún más difícil cuando el pensamiento está determinado por la ciencia, que se ocupa solo del ente, solo de las cosas, solo del ente. Hoy en día domina la fe que solo la ciencia da la verdad objetiva. Ella es la nueva religión. Respecto a ella, un intento por pensar el ser parece arbitrario y místico, como si místico fuera algo negativo, ¿no? Con la ciencia, el ser no se deja divisar. Ninguna renuncia a la ciencia, por el contrario, ello significa acceder a una relación meditada y sapiente con la ciencia y considerar realmente en profundidad sus límites. No es un neguemos la ciencia, es entremos en relación con ella de una manera distinta. No le podemos pedir que nos explique lo que no puede explicar. Entremos en una relación meditada y sapiente con la ciencia y considerar realmente en profundidad sus límites, que es lo que no estamos haciendo. Hoy día la filosofía está muerta. El último gran filósofo fue Heidegger. La filosofía hoy día, escuchan a filósofos en la televisión, ¿no?, hablando realmente de las cosas, proponiendo temas. Poco, poco. Tiene una voz poco importante, poco protagónica la filosofía. Y otra cita de Heidegger a propósito de esta concepción del ser humano como un organismo biológico. Que la fisiología y la química fisiológica puedan investigar al ser humano en su calidad de organismo, que lo puedan investigar en su calidad de organismo, desde la perspectiva de las ciencias naturales, no prueba en modo alguno que en eso orgánico, es decir, en el cuerpo científicamente explicado, resida la esencia del ser humano. Qué grande, que lo pueda estudiar, que lo pueda investigar, que lo pueda narrar en términos en términos científicos, no quiere decir de manera alguna que esa sea la esencia. Esa opinión tiene tan poco valor como la que sostiene que la esencia de la naturaleza está encerrada en la energía atómica. Como que el árbol fuera finalmente un átomo. No, no es la esencia de la naturaleza. Como tampoco el organismo biológicamente explicado es la esencia del ser humano. Maravilloso. Este es un pensador, ¿no? Te hace ver lo que es difícil de ver. Bueno, esto vale para la inteligencia artificial, que es un tema tan importante hoy día. Porque
aun cuando seamos capaces de modelizar una inteligencia artificial para que sea indistinguible de un ser humano, ¿sí? Aun cuando lo podamos hacer, eso no prueba en modo alguno que la inteligencia artificial comparta la esencia humana, o que nosotros entonces seamos eso que estamos modelizando. Ese es un temazo. La película Blade Runner, que me encanta, lo trata. Los replicantes, que eran iguales a humanos, pero por supuesto mucho más dotados, volaban, la inteligencia nos superaban, eran increíbles. Hay un aspecto de esa película que es muy interesante, que a diferencia de lo que es la inteligencia artificial, que en el fondo lo que nos diferencia de un organismo superinteligente es que el organismo superinteligente funciona, pero no experimenta, funciona, pero no experimenta, no tiene experiencia, no tiene experiencia, solo funciona inteligentemente. En la película Blade Runner los replicantes tenían experiencia. De hecho, se preguntaban por su existencia. Es increíble porque ahí los muestran como seres humanos. Él quería saber su origen, ¿no? El rubio ese, ¿se acuerdan? Al final termina matándose porque se da cuenta del sinsentido. Vean esa película de nuevo después de esta charla porque es buena, es buena, es buena. Muestran ese momento en el que ya no se trata de funcionar, en donde, ¿qué sentido tiene? Bueno, es ficción porque, porque la inteligencia artificial, como no experimenta, solo ejecuta comandos, por muy sofisticados que sean, nunca va a trascender de su condición, a menos que la programemos para que simule que trasciende. La podemos programar para simular todo, pero no va a estar teniendo experiencia. A la inteligencia artificial de sí misma no le importa nada. Al ser humano de sí mismo le importa. Nosotros nos importa nuestra existencia. ¿Sí? No somos indiferentes a nosotros mismos. Bueno, entonces es justamente la interioridad, ese lugar que solo cada uno de ustedes tiene acceso. La experiencia es una experiencia que se vive internamente. Yo no sé cuál es tu experiencia, solo conozco mi experiencia. La podemos compartir, podemos comunicarnos, encontrar lenguajes comunes, pero hay un ámbito que solo tú tienes acceso, que es tu interioridad, tu experiencialidad, ¿ya? Ese lugar es el que está con el paradigma científico y con el modelo prototípico del autómata, es el que se está de alguna manera desdibujando como esencia humana, ¿ya? Ese es el lugar de la interioridad. No sabemos cómo estudiarlo, po. Si la ciencia no puede estudiar lo que está subjetivo, no me refiero como a la experiencia subjetiva, que sabemos cómo estudiarla recogiendo relatos y cosas, no. El sentimiento, lo que tú sientes en primera persona, solo tú tienes acceso. Lo que hace la ciencia es que pone electrones, electrodos, eh, hace mediciones cerebrales y hace correlaciones. Cuando siento tal o cual cosa y el sujeto experimental dice, cuando sentí tal cosa y se enciende en tal o cual biología. Hace de nuevo una correlación entre experiencia y biología, pero no nos está hablando de por ejemplo, de la esencia del amor, el saber que se enciende esto cuando amamos. No. Entonces, es un paradigma que nos propone un modelo de ser humano cada vez más indiferente de sí mismo, cada vez más desimplicado, que cada vez está en esta carrera por el upgrade evolutivo, por ser mejores, como las máquinas, ¿ya? Y que cada vez nos propone sufrir menos, no tener vísceras. Toda nuestra medicina se basa en anestesiar los síntomas, ¿no? Básicamente. Bueno. Esto trae entonces que la espiritualidad en el mundo actual
sea una espiritualidad, esta espiritualidad entendida, como lo hemos hablado antes, sea una espiritualidad bastante peculiar. En primer lugar, si nos preguntamos qué lugar tiene la espiritualidad hoy en día, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Ninguno. No tiene un lugar. No tiene un lugar, no tiene un lugar, por ejemplo, en el Parlamento. No tiene un lugar. No hay ningún ministerio de la espiritualidad, ¿no? Ni siquiera sabríamos a quién elegir de ministro, porque ¿a quién elegir? ¿A alguien con túnica? Por favor, no, esos son clichés, son estereotipos. ¿Quién podría ser ministro de la espiritualidad? Y cómo no hay un ministro de la espiritualidad? Ah, son lujos. No, no son lujos. Todos los problemas tremendos de salud mental tienen menos que ver con la psiquiatría y más que ver con la espiritualidad. Todo lo que está ocurriendo a nivel de depresión infantil, adolescente, etcétera, juvenil. No tiene un lugar en la ciudad. Hoy día los templos no se construyen nuevos templos. No se construyen nuevos templos. El templo Bajay, precioso, es un lugar turístico, digamos la verdad. ¿O no? Sí. Se va un ratito porque es una construcción impresionante, pero no es que se estén construyendo templos importantes constantemente. Las iglesias en Europa, por lo menos, cada vez más están siendo desconsagradas y transformadas en hoteles, supermercados. Hay una iglesia preciosa que está transformada en un parque, en un centro comunitario donde hay pistas de skate adentro. Espectacular. Los niños van a la parroquia, pero van adentro de la iglesia a hacer skate. Pero tiene todo el sentido, porque las iglesias estaban vacías. El promedio de edad en Europa de las iglesias era 60 años. Vacías. Ni siquiera habían curas para estar ahí. Las vocaciones hoy día no existen. Entonces había que pagar contribuciones, había que mantenerlas, había que tener una iglesia, ¿saben lo que es? O sea, pues dinero. Una gran venta, un edificio histórico, es mucho más, tiene mucho más sentido. Entonces, los templos ya no se construyen. Los que habían se están desconsagrando. En la escuela, yo creo que la palabra sacralidad, divinidad, espíritu, yo creo que ni siquiera se menciona en el colegio. No deben tener ni siquiera una hora en toda la vida escolar en donde se hable del sentimiento sacro en el colegio, no creo. Tú confirmas, ¿no? Que debe ser uno de los más jóvenes de acá, confirma, ¿no? En el colegio, alguna materia en donde se hable de la espiritualidad, de la interioridad, de la sacralidad de la vida. No, biología, célula. Y el niño, célula, ¿cómo se llama? Procarionte, una serie de clasificaciones. ¿Por qué no puede hablar de sacralidad? ¿Por qué? Porque no nos hemos dado el trabajo como sociedad de volver a repensar la espiritualidad de un lugar que no sea el relato cristiano. No nos hemos dado el trabajo de volver a pensarla, de escuchar relatos que no sean el científico. No es la ciencia la que nos va a decir cómo tenemos que educar a nuestros hijos. La ciencia nos dice, "Ah, eh, yo lo sé porque estudié un doctorado, método científico, y sobre todo aplicado a las ciencias sociales como la psicología, la sociología. La ciencia es pura estadística. Ese tipo de ciencia es pura estadística. El 51% en vez del 49%. Es la diferencia significativa. Ah, hemos demostrado que esto es mejor que esto. En algún lugar es verdad, pero tiene que haber un pensamiento que diga, sí, hoy día está ocurriendo así, pero esto tiene más sentido que esto. Entonces, no, bueno, es que yo me empiezo a enojar. Es que cuando se trata de los niños me involucro mucho, porque que un currículum escolar no considere este tipo de cosas, porque no se puede poner
religión y empezar a hablar de cristianismo o de budismo o de judaísmo o de islam, porque obviamente cada familia tiene sus tradiciones y sus creencias. Es correcto, es correcto. Pero eso no quiere decir que no se pueda hablar de espiritualidad y de entender la espiritualidad como algo transversal y que no le podamos enseñar a nuestros hijos, no solo de manera privada, sino que colectiva, aspectos que nos conectan con dimensiones sagradas, por ejemplo. Bueno, hay mucho camino por hacer. Entonces, no hay ningún lugar para la espiritualidad, es una espiritualidad totalmente privada, se vive a puertas adentro, ni siquiera puertas adentro en la casa, puertas adentro cada uno en su propio espacio, es una espiritualidad individual, es privada porque no tiene espacio público y además es individual porque nadie la comparte. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan la última vez que pudieron compartir sus inquietudes espirituales con alguien? Es difícil, no hay mucha oreja, porque tampoco hay mucho lenguaje. ¿Ya? Es difícil hablar de espiritualidad. Imagínense un artista que no se comunica con nadie. Es un artista muy pobre. Un artista necesita, ¿no es cierto?, estar conectado, ver los lenguajes, ver el lenguaje del otro, se inspira, cambia sus maneras, se confronta. Siempre que hay grandes artistas, hay estas cosas como que hay enemigos, como que hay luchas, hay rivalidades. Lo mismo en la filosofía, en la ciencia, en todas las cosas, es súper necesario el encuentro, el confrontarse, el luchar juntos. ¿No? Como un partido de fútbol sin un otro equipo, no es nada, po. Un tenista sin un contrincante, ¿cómo juega tenis? Contra el frontón. Esa es la espiritualidad hoy día. Cada uno arreglándoselas consigo mismo. Y nos quedamos ahí. No, y hay mucho que compartir. Entonces, una espiritualidad individual. Ah, eh, una, por ejemplo, evidencia de que la espiritualidad es un asunto individual es esta. ¿En qué sección de las librerías se encuentra lo espiritual? Autoayuda. Es un problema tuyo, autoayuda. Es increíble, ¿no? Es la autoayuda. Ese es el lugar que tiene la espiritualidad hoy día. Ese es el lugar que ocupa. Impresionante. Además que es un gran negocio, porque la autoayuda es un gran negocio. Pero ese es otro tema para otra charla, ¿no? Y finalmente, eh, ¿a quién recurre un joven que tiene inquietudes espirituales fuertes? No que tiene una depresión psicológica, sino que una inquietud existencial, espiritual, profunda. ¿A quién recurre? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? ¿Al cura? ¿Al educador? ¿Al profesor? A veces al profesor. Si hay un profesor importante, da lo mismo la materia, pero al profesor de yoga, ¿a quién recurre? A nadie. A nadie. Si tiene la suerte de encontrarse por ahí con alguien, bien, pero si no, no hay mucha oreja para eso. Y por último, es una espiritualidad vinculada, cuando existe, cuando aparece, está siempre vinculada a lo terapéutico, al bienestar y a veces a lo paranormal. Como que esas fueran sus áreas, ¿no? Lo terapéutico, sanarse. Por eso, por ejemplo, el éxito del mindfulness, que está siempre propuesto como algo terapéutico, que ayuda a regular emociones, que ayuda a calmarse. Maravilloso. Pero eso no es espiritualidad. Eso es terapéutica. O el bienestar. Conectarte, sentirte bien, sentirte mejor, estar más con una sensación como de... Eso es bienestar. Hacer yoga para sentirse bien. Perfecto, maravilloso. Pero no necesariamente es hacerse cargo de la dimensión espiritual. Eh, o lo paranormal, que es como todo este mundo un poquito más esotérico, que es muy interesante, pero puede ser o no espiritual, digamos, no, es solo un mundo que no conocemos mucho.
pero tal como este mundo puede o no ser espiritual. Yo conozco muchas personas que tienen poderes, hay personas impresionantes, impresionantes, pero no necesariamente tienen ninguna profundidad espiritual, no necesariamente. Una cosa no significa la otra. Son áreas, dimensiones de la existencia que por nuestro paradigma científico tenemos totalmente sepultadas, pero en el underground sigue siempre presente, en las catacumbas, en los sótanos, sigue presente. Se recurre a ellos en momentos de... Ah, Desesperación. las brujas, en los momentos de desesperación se va para allá, pero eso no es la espiritualidad que podemos traer a flote y muchas veces esas propuestas tienen relatos tanto o más dogmáticos que de lo que estamos tratando de alejarnos. Tienen todo explicadísimo. Cosas son... Y la verdad es que no es tan así. No es tan así. Entonces esa es la condición un poquito de la espiritualidad hoy en día. Y la propuesta entonces que yo hago es que es necesario repensar la espiritualidad. Y como les digo, estamos en pañales al respecto. Termino y vamos a... Buda eh, propone el camino medio. En su época existían dos grandes paradigmas de visiones de mundo. El eternalismo, que no es muy distinto a la idea de un espíritu o un alma que subsiste a la muerte y que es eterna, y el nihilismo materialista, que no es distinto a la propuesta científica de hoy en día. Estamos aquí, nos morimos, se acabó, punto. Pero no es porque la trascendencia tenga que ver con que haya que subsistir a la muerte, eso da lo mismo. Es que en el fondo tú no eres más que este azar contingente material. Pum. Estaban esas dos, en 2500 años atrás, estaban esas dos propuestas filosóficas en la época de Buda. Y él decía, ni esta ni esta. La vía media. La vía media no es un poquito de las dos, ¿ah? No es la mitad del camino entre las dos. La vía media es, como lo entiendo yo, no la respuesta A, no la respuesta B, la pregunta. Bonito, ¿no? Antes, antes de decidir nihilismo, antes de decidir eternalismo, quédate en aquello que en ti te está haciendo preguntártelo. Porque como dice Galimberti, un filósofo italiano, psicoanalista, mucho más interesante de si Dios existe o no existe es porque nos hacemos la pregunta. Sí, sí, pero se dan cuenta lo increíble que es el ser humano que se pregunta por la existencia del origen. Porque preguntarse por Dios es preguntarse por el origen. Quizás no sepamos nunca si sí, si no, si no. Pero mucho más importante que eso es, yo a Dios no lo he visto. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Sabemos de Él porque nos han contado que existe y porque desde nuestra perspectiva de trascendencia nos encantaría que existiera. Pero yo mi pregunta no solo la he visto, la vivo todo el tiempo. Mi pregunta es una certeza. Mi respuesta es una creencia. Yo prefiero las certezas y no las creencias. Entonces, esa es la nueva espiritualidad. Partir del sentimiento inicial de estar preguntándonos por el estar siendo aquí, en este momento. Les propongo un ejercicio sencillo. Díganse a ustedes mismos, ahora sí, simplemente, soy un puñado de neuronas, soy un espíritu eterno, soy energía cósmica, elijan ustedes, el predicado.
Esas son respuestas a las que pueden creer o no creer. Algunas las creen, otras no las creen, ¿cierto? Díganse ahora, pregúntenselo ustedes mismos. ¿Te das cuenta que en el universo existe un ser que se pregunta quién soy? Por favor, hagan el ejercicio. ¿Te das cuenta que en el universo existe un ser que se pregunta quién soy? Saboreen ese preguntarse. ¿Puede esa pregunta que se están haciendo ser un relato? ¿Puede esa pregunta que se están haciendo ser una creencia? ¿Soy un cerebro? Es una creencia. ¿Qué soy? Esa pregunta, ¿es una creencia o es una certeza? ¿Se fijan? Yo sé que es difícil, estas son como, no me convencen. Yo pasé por ahí también. Porque queremos respuesta. Nosotros queremos respuesta, no queremos preguntas. Ya, como decía Bion, le hicieron una pregunta y un psicoanalista. Y responde, es demasiado bella su pregunta para arruinarla con una respuesta. Ya, pero dejémonos de tonteras, queremos la respuesta. Bueno, pero es que respuestas no hay. Respuesta no hay. I'm sorry, no hay respuesta. Y no toleramos que no haya respuesta y dejamos la escoba porque no toleramos que haya respuesta, porque como somos seres trascendentes que buscamos sentido y trascendencia, no nos conformamos con que no haya respuesta. Volvemos a la pregunta y nos damos cuenta que en la pregunta misma está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Vivimos en el milagro de ningún Dios. Esta es la respuesta. Esta es la trascendencia, chiquillas, chiquillos. Esta misma. No está más allá. Es que después de la muerte seguimos viviendo o no, o sea, da lo mismo. Si nos morimos va a seguir siendo este momento. En el paraíso, en el infierno, donde ustedes quieran, a donde ustedes se vayan, si es que se van a algún lado. Este va a ser siempre el momento. Como dice Ikkyu, un maestro zen, cuando se está muriendo su amigo, déjame que te muestre ese lugar del que nadie viene y a donde nadie va. Ese lugar es este. Siempre es este. Donde sea que esté. ¿Por qué puedo decir con tanta seguridad que no hay respuesta y que este es y que este es y que la trascendencia de esto? Eso también es para otra charla, porque podríamos estar otras 2 horas. Pero uno de los que que se dedicó de manera más profunda a tematizar esto es Heidegger. Es Heidegger. Eh, Muestra de una manera preciosa en el texto que es metafísica que nosotros los seres humanos somos capaces de entender un significado muy profundo que no tiene referente y ese significado es la nada. Sabemos lo que significa nada. Como sabemos que significa nada, podemos intuir que de la nada no puede aparecer algo. No hay puente entre nada y algo. Por mucho que nos que queramos Big Bang y antes de, porque ustedes saben que el Big Bang ahora fue uno, pero hay otros Big Bang antes. Como Brahma. Brahma se expande y se contrae y son bueno, es muy parecida a la teoría del Big Bang, la hindú. Pero han habido cientos de Big Bang. El universo se ha expandido y se ha contraído cientos de veces. Entonces se habla de que el Big Bang no es más que la inhalación, el Big Bang, que es la explosión, no es más que la exhalación de Brahma y ahora viene la inhalación de Brahma, cuando todo el universo se vuelve a
puede absorber. Bueno, Heidegger te muestra que entre nada y algo no hay puente, por lo tanto no hay origen. Esto se está dando siempre, desde siempre y para siempre. Y esa es la propuesta del maestro Bertosa. Esa frase, el milagro de ningún Dios, es de él. ¿Existe Dios o no existe Dios? No importa. Los que tengan la experiencia, los que tengan la vivencia, los que tienen comunicación, los que... Maravilloso, puede existir, ¿por qué no? Un ser divino al cual nos podemos abandonar, ¿por qué no? Pero no va a ser ese el nuevo relato. Como dice Franco, si Dios existe, está en las mismas condiciones que nosotros, preguntándose por qué diablos existo. Quizás nos lleva más años, más tiempo y sabe relacionarse mejor con esa pregunta y en lugar de angustiarse y suicidarse, como hacemos a veces los seres humanos, poder vivir celebrando el misterio, celebrándolo como algo prodigioso. ¿Qué es más prodigioso? ¿Un milagro que tiene un milagrero o un milagro sin milagrero? ¿Qué es más prodigioso? ¿Ah? El que hace el milagro, po. Que yo haga así, que se levante eso, o que eso se levante solo. Que se levante solo. No hay un origen, no hay un causante de todo esto, no hay una causa inicial, no hay una razón de ser. Vivimos en un prodigio y no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, sufrimos, porque queremos encontrar un poco más allá lo que ya está ocurriendo acá. Y como somos duros de cabeza, nos complejizamos la existencia de una manera brutal. Así es que la nueva espiritualidad, creo, debe partir de este volver a algo muy sencillo que es preguntarnos por este impulso que nos hace buscar el sentido y la trascendencia y dejar de ponerlo como algo científico, como cosas de jóvenes, adolescentes, como cosas pasadas de moda y empezar a darle un nuevo lugar en nuestra sociedad. Eso. Abrimos espacio para preguntas. Si les parece, Andrea tenía una... Hay un microfonito para que puedan escuchar en las casas. Sí, bien. Eh, cuando, cuando hablas de hecho dijiste la palabra filosofía budista, eh, ¿cuál es la distinción entre la espiritualidad entendida como esta pregunta de trascendencia que nos hacemos eh, y las preguntas que se hace la filosofía? Claro. Bueno, se hacen muchas preguntas en la filosofía, pero... Desde mi perspectiva, la filosofía, antes de que la espiritualidad fuera colonizada por el cristianismo, la filosofía era el lugar de la espiritualidad. Todo, Sócrates, Platón, Aristóteles, todo el estoicismo. pero esa filosofía daba respuestas y daba recetas. O sea, el estoicismo es un libro de recetas. Bueno, como todas las prácticas espirituales, dan caminos. Está bien por eso, pero que eso justamente, si yo tuviera un espacio, por ejemplo, en los colegios, donde habláramos de esto, justamente porque somos humanos, vamos a querer respuesta y los niños te van a mostrar que van a querer respuesta. ¿Y cómo le decís? Eh, o sea, Bueno, pero es que estamos en pañales, po. Primero tenemos que ponernos de acuerdo los grandes pero y luego vemos cómo hacemos la bajada por a eso, pero es que lo que pedagogía pasa que infantil, po. lo que te quiero decir es como, es muy humano el buscar una respuesta porque el humano
se siente vulnerable, ¿sí? Y por lo tanto de esa sensación nace como si esto es maravilloso y estamos en un prodigio, eh, y esto va a acabar, y empiezan una serie de preguntas que eh, como que hay que trascender del humano para entender esta. ¿Me entendí la pregunta, no? O sea, que como que hay mucha limitación en lo humano para poder maravillarse de que la trascendencia es esto. Sí, pues por eso mismo no es suficiente leer un libro. Necesitamos prepararnos, practicar. Por eso hay prácticas como la meditación, como una serie como el entrenamiento del corazón. Para lograr entender eso hay que hacer una transformación. Hay que educarse, hay que formarse, hay que transformarse. Y entonces puede ocurrir, como decía Heidegger, que el ser se muestre. Por eso, pero es que a mí, A los niños, por supuesto, no los vamos a exponer inmediatamente, pero vamos a preparar el terreno, vamos a preparar el camino para que cuando tengan 20 años, 26 años, que es como la edad, puedan tener una experiencia de maravilla y de sacralidad pero directa. esa experiencia de maravilla es como la iluminación, es como un Es, momento, ese es como un es, insight así. es el despertar, sí. eh, Es el asombro que también surge ante la naturaleza, ante el arte, ante lo que sea. Estar ahí, ¿no? Yo creo que por ahí va. Es el Porque as- si se cuida la naturaleza, que viene a ser como la casa de todos los seres humanos en todos los lugares y desde este tiempo hacia atrás, ahí está como yo creo que el terreno para que, sobre todo los seres en desarrollo, en crecimiento, los seres humanos también, puedan tener ese espacio de experiencia de lo más simple a lo que de un momento a otro se convierte como en lo más divino. Yo creo que todos sí. han tenido experiencias O sea, son importantes. como elementos que te apoyan para que tú en algún momento, es que ahí me hace ruido. Al final es una búsqueda apoyada, podríamos estar apoyándonos entre todos, de hecho este grupo es esto, pero el momento de insight, así de iluminación es propio. Y eso es muy distinto a los caminos religiosos que hemos conocido, digamos, y también al de la filosofía. No sé si me entiende, es como difícil agarrarlo, porque Bueno, termina siendo muy individual, porque esa sorpresa, o sea, nosotros nos acompañamos y meditamos, pero al final la sorpresa de darte cuenta, como que hacer el clic, es. enamorarte, ¿es muy individual o es colectivo? Individual. Sí, po. Y después lo compartes y se lo dices a tu me enamoré y lo Pero no compartes. por mucho que compartas va a ser que uno se enamore, que el otro se enamore, ¿me entiendes? No pasa por una experiencia individual. Todas las experiencias. La Mm. diferencia está en una espiritualidad vivida versus un dogma de fe en donde todos obedecemos, pero no sentimos nada. Cuando yo iba a misa, yo no sentía nada. Iba, obedecía. A veces, sí, a veces, pero no era una experiencia espiritual necesariamente ir a misa. No sé si te pasaba a ti. Sí, pero hay discursos, o sea, a ver, el discurso religioso hace que la gente se reúna en torno a una religión, ¿sí? Y mucha gente termina sintiendo eso y creyendo eso, o sea, y sintiéndolo Sí, profundamente. O pero sea, ese es un sentimiento también personal. Sí, Pero esto está pero desvirtuado un poco. Creo que hay que hacer, yo pienso que lo que hay que hacer en un curso de chicos es darle la inquietud, es mostrarle cosas. Porque tú hablaste muy bien de todos los sentidos, pero no hay tanto. A mí una de las cosas que me motivó mi vida en el sentido de pensar de dónde vengo, hacia dónde posiblemente vamos a ir y cómo estamos funcionando es la ciencia. Para mí la ciencia es la maravilla de todo. Además, yo soy aficionado a la astronomía y los astrónomos dicen que es el que no conoce de astronomía vino al mundo a perder el tiempo. En fin, lo que decías tú de la vaca. Ellos dicen de que las vacas, los animales, todo eso no tienen ninguna conciencia de mirar
de levantar la cabeza y mirar por el espacio y ver lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar, porque es maravilloso. O sea, cuando uno tiene ciertos conceptos más claros del tema de astronomía, tiene abierta una ventana tan maravillosa que no necesita otras ventanas, digamos, que lo iluminen en lo religioso, lo que fuera. Porque el que conoce de astronomía es como que conoce, es de ciencia en general, la física, cuando te explica la biología, la arqueología, cómo están descubriendo cosas que pasaron. O sea, la ciencia es una de las cosas importantes. Y la espiritualidad, lo que fuera, también. O sea, habría que darle a los chicos temas para que ellos les dé alguna inquietud. Yo pertenecí a varios grupos de astronomía, donde van niños y hay niños que se motivan realmente y ahora son astrónomos. ¿Sí? Entonces, en este curso que se le podría dar a los niños, se le podría dar varios tópicos y que ellos decidan. Ok. ¿Quieren mi Pues, es que para que te escuchen. te lo paso. Ya. A mí me gustó mucho esto de la vuelta a la pregunta, ¿no? Porque creo que fuimos como adiestrados a la respuesta, ¿no? Y yo creo que el movimiento, que es un movimiento lentísimo, y me hizo acordar de un teólogo, él es un jesuita de origen, digamos, pero vivió como 30 años en Japón, o sea, ahí está la vuelta. Muy castigado por la iglesia, por supuesto, y él tiene un libro que se llama Moral de Interrogaciones, ¿no? Y es precisamente eso, como en vez de responder, preguntémonos. Entonces es como estar en los colegios, por ejemplo, enseñándole a los niños a hacer la cosa al revés, ¿no? Como a no preguntarse, a no responderse, sino a preguntar. Pero es un ejercicio constante, es un trabajo de ir como contra la corriente, ¿no? Entonces siento que ahí hay como un desafío tremendo para grandes y chicos, ¿no? Como desde el asombro, la pregunta, ¿no? Y ahí paramos un ratito, ¿no? También si alguien quiere de la casa preguntar o compartir, allá también. ¿Así? Eh, bueno, que a mí me llamó la atención algo que decía usted que tiene que ver con que la ciencia cree que la materia da origen a la conciencia y hace un tiempo me leí un libro que habla que es al revés, que la conciencia crea la materia. Y yo creo que ese es como el problema que hoy en día la ciencia, algunos científicos como que están intentando hacer puentes entre la espiritualidad y la ciencia, están tratando como de difundir más en podcasts o en libros también que están escribiendo. Y yo creo que esa es como la resistencia que tiene la ciencia, pero yo creo que igual, claro, el punto de inflexión como para cambiar igual está cerca porque a mí me pasa, por ejemplo, conversando con amigos, amigas, que, eh, claro, un poco no creen en nada, un poco porque la ciencia y todo lo que enseñan puede servir y ser muy útil para mejorar la vida en muchos ámbitos, pero no responde a las inquietudes que uno se lleva antes de acostarse, a fin de cuentas. Y la palabra Dios, amor, amistad, como que quienes conversamos con amigos, concluimos que quienes están en el poder, en este caso los gobiernos, presidentes, son palabras que nunca usan. Yo nunca he visto al menos que usen amor, amistad, empatía, y sobre todo que las practiquen. Y tampoco que se instruya la base de todo, que viene a ser la educación y que como que desde ahí es como el pilar de donde la sociedad se va renovando. Entonces, eh,
conversábamos esto con amigos y viendo un video, me acuerdo que vimos que, y con esto concluyo, que Jung, el psicoanalista, él igual tuvo, yo me leí un libro de él, tuvo igual ciertos momentos de su vida, igual en donde, claro, analizó a la gente y todo, pero él de alguna manera se autorreafirmó y después, eh, a pesar de tener una enseñanza muy, muy también analítica, él fue eh, muy científico por su trabajo, él puso en el, como en la consulta, en la parte de arriba, en latín, una frase que decía que llamado o no llamado, Dios estará presente. Y dejaba como la puerta abierta que estuviera ahí el misterio. ¿Qué edad Eso. tienes? ¿Qué edad Carl tienes Jung. tú? Ah, sí, nadie que ver. Perdón, 31. 31. Sí. Y con tus amigos hablan de estos temas? ¿Sí? Sí, de repente nos juntamos en una plaza y hablamos de esto hasta tarde. Mira, Sí, bueno. al menos cuando se puede. Sí. Sí, así que. Y levantaron la mano, ¿no? Acá hay dos. Y nos queda Ya. Sí. La tuya, no, dale. No, no es una pregunta. Eh, Tengo siempre la sensación que la primera instancia en el colegio, ese ramo que tal vez debiera llamarse autoayuda, podría ser eh, que nos enseñen en el colegio a respirar, a sentir nuestro cuerpo, y de ahí creo que, pero como decías tú, ¿no? Es un trabajo que primero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y pero también me llama la atención, eh, no sé, ¿cuál es tu nombre? Charlie. Lo que él dice, ¿no? De cómo hace un puente al mundo científico eh, y algo tan hermoso que sí, es solo cálculo, pero hoy se descubre que a través del mindfulness se desarrollan ciertas zonas y eso también genera otras cosas. O sea, como acá, todos los que estamos acá, después de todo el rato que llevamos hablando, tenemos una sincronía increíble que no sabemos. O sea, se sincronizan nuestros corazones cuando hablamos y cuando nos comunicamos. A través de los ojos ocurre un montón de cosas. O sea, claro, en primer lugar, por donde uno está eh, despierto a la vida, ¿no? Pero eso que se plantea a nivel científico, que si bien son datos maravillosos, o sea, son cosas que tienen una trascendencia, creo yo, más allá de lo científico. Ay, lo mío está súper relacionado con lo que estás comentando de la pregunta. Y, y así rapidito, porque nos queda nada. ¿Cómo se entiende desde la perspectiva que estás planteando la experiencia? Esa experiencia que hace la diferencia, que a veces nosotros la sentimos solamente con la respiración, pero ¿qué es esa experiencia? Que nos hace distinto de una inteligencia artificial o de una o que nos hace distinto de una vaca, porque también es una buena pregunta esa. Y que nos hace, ¿cuál es esa experiencia que resulta irresistible también para la ciencia? Que tiene todas estas características. ¿Qué entendemos por experiencia? Porque es muy distinto creer en algo, que es a lo que nos enseñan las religiones, que experimentar algo. Una pregunta sencilla. Creer es una experiencia.
Creer es una experiencia. Pensar es una experiencia. Lo creído, lo pensado, puede cambiar, podemos estar de acuerdo o no, pero en el hecho que crees, en el hecho que experimentas, en el hecho que piensas, en el hecho que sientes, eso es un absoluto. La experiencia es un absoluto. Y decir que la experiencia surge de la materia es un relato. No sabemos. Decir que no, que la materia surge de la experiencia sería otro relato. La conciencia crea el mundo, es un relato. El mundo crea conciencia, otro relato. Buda dice, basta de los relatos. Madhyamaka, camino medio. Olvídate, deja esa mente que quiere relatar y entra en la mente que impacta con la experiencia misma. La experiencia es el absoluto. No es suficiente la experiencia, porque uno dice, experimento mi cuerpo, listo, estamos listos. No, la experiencia, el volver a la experiencia, que es lo que hacemos cuando practicamos, por ejemplo, la absorción meditativa o yoga o conciencia en la respiración, cuando volvemos a la experiencia nos sentimos sin relato. Y eso es maravilloso, ya eso es maravilloso. Pero eso es esto, porque la experiencia necesita significado. Solo experiencia, como decía Kant, la intuición sin concepto es ciega. La experiencia sin significado, ciega, es pura experiencia. El significado sin experiencia es vacío. El concepto sin intuición es vacío, es palabra muerta. Entonces, experiencia y significado, esa es la espiritualidad que necesitamos. Volver a la experiencia y significarla correctamente. Entonces podemos construir una sociedad donde este aspecto no esté tan descuidado. Pero hoy día falta el perno que organice, en el que podemos estar de acuerdo, que organice los distintos puntos de vista. Hoy día hay solo puntos de vista en torno a la espiritualidad. Solo puntos de vista. No hay algo en donde podamos decir, esto no es un punto de vista, esto es un punto de partida. Yo creo que el punto de partida debiera ser el justo aquí. ¿Por qué? Porque es una experiencia que todos podemos hacer, incontestable, indiscutible, certeza, y desde ahí podemos empezar a narrar el mundo desde un origen, desde un origen experiencial, eh, y desde ahí empezar a abrir los puntos de vista. Bueno, no sé si te respondí mucho, porque la experiencia finalmente la experiencia es el aspecto del universo que es capaz de decir acerca de su propio misterio. Si el universo fuera solo una máquina material, no existiría la experiencia, porque no sería necesaria. No es necesario tener vivencias para que estas cosas funcionen, anden, para que los planetas giren. Que haya experiencia es justamente la evidencia de que el universo quiere saber de sí mismo. En la totalidad existe algo así como la experiencia. Fue la pregunta de Varela, ¿no? ¿Cuál es el estatuto de la experiencia, de la conciencia en el universo? El biólogo chileno. ¿Cómo es que existe la experiencia? Si es que la experiencia es... La experiencia testimonia
que el universo está buscando decirse a través de ti. Maravilloso. Bueno. ¿Ahora? Ah, La Carla quiere Ah, hacer una pregunta. Carla. Hola, Hola. hoy en la sala se ve preciosa antes que nada, Gracias, Carla. está hermosísima. Eh, me hizo mucho, me resonó mucho esto del detector de falsedades de la conciencia, ¿no? Como esto no me hace sentido y es muy claro que no me hace sentido, pero hay una experiencia que es muy parecida al no me hace sentido cuando uno dice, esto no puede ser. Ah, Es mucho más intensa, por supuesto, pero se parece, ¿no? En esto no puede ser, es como cuando, no sé, voy a decir una frivolidad, pero es algo parecido, cuando uno recibía de chico un regalo que no podía creer que te lo estaban dando y decías, no, no puede ser que me lo estén dando, pero había una verdadera constatación de algo que estaba ocurriendo. Esta constatación que es tan grande y que a mí me causa una angustia, igual a la angustia existencial cuando se me cae la religión, cuando se me cae la ciencia, cuando no encuentro cómo festejarla, no encuentro cómo celebrar esto y tengo mucho tiempo intentando encontrar esto y me genera muchísima angustia y me preguntaba escuchándote hoy, que la charla estuvo preciosa, aparte tremendamente hilada, Ricardo, de verdad muy linda. ¿Cómo será la humildad de saber este misterio o la no humildad lo que no me permite celebrar? El quererme considerar como un ente aparte, como un individuo, como... No sé, se me vino así como esta pregunta, ¿por qué no puedo celebrar algo tan enorme, tan maravilloso como ese regalo que no me esperaba y digo, no puede ser que me haya llegado esto? oye, Yo no sé. qué linda la distinción que haces entre esos dos momentos, ¿no? El no me hace sentido y el es imposible, porque, porque ahí se juega el partido, ¿no? O sea, es imposible, pero está sucediendo. Eso esto es imposible, en términos lógicos, en términos causales, es imposible, no hay explicación, y está ocurriendo. Y eso nuestra mente no lo puede aceptar muy bien, ¿ya? Pero está ocurriendo, está ocurriendo, está ocurriendo. Eh, el encuentro con la imposibilidad de la existencia nos puede llevar por distintas tonalidades afectivas, desde la angustia, al vértigo, al monstruoso, porque es demasiado grande, es demasiado enorme, a la maravilla, a la celebración. ¿De qué depende una cosa u otra? Probablemente depende de lo que nos estamos esperando. Si yo me estoy esperando encontrar, no sé, pues como en el regalo no te lo esperabas, excede lo que te esperabas. Pero si, claro, pero si no te esperabas un buen resultado y te dan un mal resultado en un examen, la sensación es otra. O si el regalo era penca en vez de increíble, la sensación es otra. Entonces, depende mucho cómo me relaciono con lo que está ocurriendo, qué tipo de tonalidad emocional voy a vivir. Pero también es cierto que mientras más tonalidades emocionales uno viva, menos se apega a, a los estados, a las formas, y más libre es tu comprensión de las cosas. Porque te das cuenta que no tiene que ser de un modo o de otro,
sino que el significado se está dando en ambos modos. En el solar o en el lunar. Se está dando igual el significado. Y lo que sí es importante es que te metas dentro de la ecuación, po. Porque cuando hablamos de existencia, estamos hablando de la totalidad. Tú incluida. Entonces tú también eres imposible. Ojo, tú también eres imposible. No solo lo que ves es imposible. El ver también es imposible. En términos de cómo puede ser que esté sucediendo. Gracias, Carla. A ti, muchas gracias. Bueno, les doy las gracias.